saludamos a todos los que se conectan. Gracias por conectarte, gracias por seguirnos en las redes sociales. Sí, hoy quiero impartir sobre cada uno de nosotros una palabra que viene de parte del Señor que Él nos regaló en esta semana. Sí, y antes de empezar quiero decirles que hay una tremenda historia, sí, en la Biblia que quiero contarte, y es acerca de Jesús cuando Él estaba en pleno auge de su ministerio, hablando con la gente día y noche y predicando, ¿sí? Jesús se encontraba en el auge de su ministerio, ¿sí? Pero leía Mateo y llegué a Marcos, y es ahí donde empecé en Marcos 4 a leer, y Jesús empieza hablándole a los discípulos, ¿sí? Sobre la parábola del sembrador, la cizaña. Sí, la enseñanza termina Jesús explicándole a los discípulos la importancia de predicar el evangelio y al final les inculca la fe. Sí, después en Marcos 4:21 vemos la parábola de la lámpara, ¿sí? Que dice: ¿acaso alguien encendería una lámpara y la pondría debajo de la mesa o de la cama? Todos la conocemos, ¿no? Y Jesús también termina explicándole a los discípulos la fe. Él escucha la palabra, escucha lo que te digo, y les termina diciéndole fe, ¿sí? Después que Jesús sigue hablando de la fe en la semilla de la mostaza, ¿sí? Que crece, llega el tiempo de la cosecha, y en la cosecha es donde nosotros impartimos y vemos la fe. El Señor continuamente en Marcos 4, una y otra vez, explicándoles y hablándoles en parábolas sobre la fe. Sí, y termina, y después sigue en la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Jesús explica el reino de Dios con una semilla de mostaza, y vemos también fe, ¿no? Él diciendo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, y explicándoles a los discípulos que la importancia de tener fe. Amén. Quiero que vayamos a Marcos 4:34, que dice: de hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. O sea que Jesús enseñaba con parábolas, y después, cuando estaba con los discípulos, les enseñaba todo a ellos, dice la palabra. Y mi pregunta era: ¿cómo les enseñaba? Jesús, cuando estaba a solas, les explicaba a ellos, a los discípulos. Y es acá donde entró mi duda: ¿cómo les explicaba? No solo con la teoría, sino con la práctica y la fe, ¿sí? Y les hacía practicar la fe. Vamos a ir a Marcos 4:35. Marcos 4:35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió, digan conmigo, reprendió el viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sí, en los versículos anteriores vimos cómo con toda popularidad, sí, Jesús predicaba el evangelio. Sí, a causa de sus milagros, su popularidad iba creciendo, y de tal manera, sí, muchas veces no paraban ni a comer, sí, iban de un lado para otro predicando, sanando a las personas, liberando, trayendo sanidad, sí, y no es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado, sí, y se puso a dormir ahí, ¿no? Y la palabra dice que lo tomaron como estaba, ¿sí? Estaba desgastado Jesús y lo pusieron encima de la barca para ir y cumplir lo que
Jesús le había dicho pasar al otro lado, ¿sí? Al mar de Galilea, ¿sí? Porque los discípulos se manejaban en fidelidad, ¿sí? Así que los llevaron a descansar del bullicio de las multitudes también. Fue el Señor mismo quien dio la orden para pasar para el otro lado, ¿sí? Y debemos darnos cuenta, ¿sí? Que los discípulos se encontraban plenamente inmersos en la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos inmersos completamente en la voluntad de Dios? Sí, y vemos cómo ellos pasaron para el otro lado, y todo lo que estaban pasando antes de la tormenta era un completo enamoramiento de Jesús. Estaban todos enamorados de Jesús y Jesús les enseñaba, ¿sí? Jesús les decía: no te preocupes, ¿sí? Ten fe, les enseñaba sobre el grano de la mostaza, les enseñaba a tener fe, les hablaba en parábolas. Y era un tiempo de refrigerio que ellos pasaron antes de la tormenta en la presencia del Señor. Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Entramos en ese refrigerio cuando estamos con el Señor a solas, ¿sí? Y en esos tiempos se verían afectados, ¿sí? Son como periodos de prueba que pasaron los discípulos, ¿sí? Como hemos visto en los pasajes anteriores. Y todo esto estaba preparado por el Señor mismo, ¿sí? Podemos estar seguros de que Jesucristo sabía que se iba a levantar una tempestad, pero sin embargo los hizo cruzar al otro lado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar las enseñanzas de la teoría, ¿sí? Nosotros podemos hablar de la teoría y de lo que es la fe, pero si no practicas la fe, ¿sí? Con actos de prueba del Señor, nunca vas a saber si tienes fe o no. Sin duda había sido interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con ellos, ¿sí? Que les decía una y otra vez: tengan fe como una semilla de mostaza. Y ahora llegaba el momento de poner en práctica las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Digamos que fue un examen a sorpresa y que el Señor lo planeó. ¿Te ha pasado alguna vez que ha venido una tempestad a tu vida y te cogió de sorpresa como diciendo: Señor, ¿qué pasa acá? Yo te sirvo, soy tu discípulo. ¿Por qué tengo que estar pasando esta tempestad, ¿no? Y te agarra como de sorpresa. El Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar todo tipo de situaciones que les hacía vivir. Él nunca colocaría, ¿sí?, una situación para aquellos que no están preparados, ¿sí? Y nunca te dejaría solo en tal situación, ¿sí? Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Si no, quedará también justamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Amén. O sea que el Señor no te dejará pasar una prueba más grande de la que no puedas soportar. Así que si hoy estás pasando una prueba, sabe que la vas a soportar, ¿sí? Porque el Señor está contigo. Y vengo primero a decirte que si Jesús dijo que cruzaras al otro lado, quiero decirte que estés tranquilo, porque vas a cruzar para el otro lado, porque vas a llegar al otro lado, ¿sí? Y te vengo a traer una palabra para que puedas cobrar ánimo. Así que vamos ahora a lo que es la prédica. ¿Amén? Vengo a decirte, ¿sí?, de que es bueno poder sobrevivir a lo que estás atravesando, a los problemas que hoy puedas estar atravesando, y Dios no te pondrá una carga más pesada, como decíamos recién, pero hay una pregunta muy importante a la cual nos debemos hacer, ¿sí? Y la mejor pregunta que hoy nos podemos hacer es: ¿por qué sobrevivimos de la tormenta? ¿Por qué? ¿Te has preguntado cuál es el propósito de la tormenta que hoy estás atravesando? ¿O nadie tiene una tormenta? ¿Te has preguntado el por qué estás atravesando esa tormenta? Seamos prácticos, vayamos y sigamos leyendo Marcos 5.
Dice así, el endemoniado gadareno. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Pasaron al otro lado. ¿Y llegaron a dónde? A la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaron los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en juicio cabal en sí, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, como le habían acontecido que había tenido el demonio y los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a predicar en Decápolis, y cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Amén. ¿Has pensado alguna vez cuántas cosas ha hecho el enemigo aún desde temprana edad para evitar que tengas una relación con Dios? Este hombre aún no había visto a Jesús, y una tormenta había sido enviada para evitar que Jesús se encontrara con este hombre. ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Que puede ser que el diablo haya empezado una tormenta o no? O puedes decir tal vez, bueno, pudo haber sido por un cambio climático. Sí, pero hay algo que el Señor me mostraba, ¿sí? y me hizo ver en los versículos anteriores, ¿no? Que dice que Jesús reprendió al viento y a las olas, ¿sí? Y Jesús no reprende los elementos naturales, porque los elementos naturales obedecen a Jesús, ¿sí? Jesús reprende al demonio. Amén. La misma opresión demoníaca que oprimía a este hombre estaba en el mar, tratando de evitar que Jesús llegara a él. ¿Sí? Ya estaban en la lista aún antes de nacer. ¿Sí? Había cosas en las líneas familiares que estaban diseñadas para que no llegaras hoy a la iglesia por ahí. ¿Sí? El diablo sabe y te conoce, dice que él anda como león rugiente, mirando a quien pueda devorar. Así que toca al que tienes al lado y dile: debe ser muy importante, porque a pesar de todas las tormentas estás aquí. A pesar de las olas estás aquí. A pesar de los vientos estás aquí. A pesar de los huracanes estás aquí. ¿Sí? A pesar de todos los ataques que el Señor puso para que no vinieras, hoy estás aquí de pie creyendo, ¿sí? Tomando notas, ¿sí? Alabado sea Dios, amén. Dando aleluya, ¿sí? Así que debe ser importante, tu vida, la mía, debemos ser importante para Dios, ¿sí? Has sobrevivido. Ayer mientras repartía los flyers,
le decía al pastor, yo sobreviví a una operación muy grave, ¿sí? Le mostraba y me decía, no, mirá cómo te dejaron la panza, que no sé qué, ¿sí? Y le contaba mi testimonio. ¿Y cómo sabemos que somos importantes? No es por el auto que tienes, por la casa que tienes, no es por dónde vives o por la cantidad de seguidores en Instagram. Eres importante por el tamaño de la tormenta que hoy estás atravesando, ¿sí? Eres importante por sobre todas las cosas. El tamaño de tu tormenta me dice el tamaño de tu asignación, a lo que Dios te llamó. Así que si hoy estás pasando una tormenta grande, tu asignación es grande. El diablo no le mandará una tormenta a alguien que no se sienta amenazado. El diablo le manda sus mejores tormentas a los mejores soldados de Cristo, ¿sí? Si estás atravesando una tormenta es porque hay algo grande del otro lado, ¿sí? Que te está esperando. Decile de nuevo, eres importante. El diablo sopló y resopló pensando en ahogarte, en derribar tu cara, en tu casa, pero eso solo sirvió para demostrarte que tus bases están plantadas sobre la roca, ¿sí? Que tu casa está sobre la roca porque estás sobreviviendo. Amén. Y hoy le decimos al diablo que no podrá mover tu casa desde sobre la roca, ¿sí? Porque estás bien plantado. Amén. Y hubo veces que yo pensé que el Señor me había abandonado, que me había olvidado. Pero en este pasaje en este pasaje de la tormenta significa que Jesús estaba de camino. Así que si estás atravesando una tormenta o pareciera que hay nubes a tu alrededor, quiero que sepas, ¿sí? Que es una señal de que la gracia está en camino, de que el poder de Dios está en camino. La Biblia dice que la tormenta vino de pronto en el momento que Jesús se dirigió a este hombre para llegar hasta donde estaba este hombre. Estaba de camino. ¿Sabes? Cuando empecé a preparar este mensaje, me dije, nadie entenderá este mensaje cuando llegue el momento de decir legión. ¿Sí? Vivía en las tumbas, se cortaba con piedras. ¿Sí? Porque todo el mundo se disociaría de ese personaje. ¿Sí? Vamos, yo no tengo una legión, ¿no? Nadie se compara al endemoniado. ¿A quién nos solemos comparar? A los discípulos. ¿O no? Vamos, yo no tengo ninguna legión, ¿sí? Y me puse a pensar, ¿de verdad? ¿De verdad que no nos parecemos en nada? ¿Tan seguros estamos que no nos parecemos en nada? ¿Tan seguros estamos que no vamos a lugares de muertos como donde vivía esta persona? ¿Estamos seguros? ¿Saben? Dice que la palabra que trataban de encadenarlo y él rompía las cadenas, ¿sí? Quiero decirte que no hay ningún área de tu vida en la cual esté fuera de control. ¿Saben? Y comencé a estudiar este texto pensando como Jesús y en qué Jesús podría ayudarlo. Y mientras más lo estudiaba, más me daba cuenta que hay un montón de cosas dentro de mí que no van, ¿sí? Y no digo opresiones demoníacas, me refiero a opresiones que tenemos como pastores, como líderes, como personas. ¿Saben? Y un día, ayer escribía así, y decía, un día tuve miedo de predicarle sobre mis disfunciones, ¿sí? Sobre admitir, ¿no? Porque un pastor se para aquí y no admite los errores que tiene, porque de cara al pueblo quedaría mal, ¿no? Como hablábamos antes. ¿Cómo les voy a predicar si tienen la vida totalmente arreglada? La gente que viene a la iglesia está tan bien, y fue interesante aprender durante el camino. Y a darme cuenta durante el camino que vi gente tan amable y amorosa perderse en el camino a raíz de la ansiedad y la depresión.
Vi a lo largo del camino gente que anhelaba estar en 2 lugares a la vez, negociando con Dios y con el mundo, y perderlo todo. Y vi a lo largo del camino gente poner excusas para servir a Dios, por el simple hecho de poner sus vidas primero, su trabajo primero, mi jefe primero, mi cansancio, mi yo. Así que no me siento intimidado de predicar la palabra como es ahora. Y eso confronta, porque somos imperfectos. Todos. Hay gente que podría estar aquí en medio de nosotros, ¿sí?, estando fuera de control con sus gastos, fuera de control con su sexualidad, con el chisme. Hay gente que no puede vivir sin el chisme. No puede vivir sin hablar mal del otro. No puede. Y si sigo con la lista vamos a terminar, sí, pareciéndonos mucho a este hombre. Y si se dan cuenta, no estamos tan lejos de parecernos. Jesús sabía que el hombre estaba loco cuando subió al barco. Y eso no le fue de impedimento para ir y liberarlo. Jesús conoce tus problemas, ¿sabes? Y le dijo, ¿cómo te llamas? Preguntá a la persona que tenés al lado, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Él le dijo, soy Legión. Legión son 6.000 soldados a pie, son muchos demonios. ¿Sí? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Ustedes saben mi nombre? ¿Sabes el tuyo? Ayer escribía esto. ¿Sabes mi nombre? ¿Sabes el tuyo? Y el Señor ahí empezó a... Identidad. Te lo digo porque cuanto más hablo y predico me doy cuenta que más nos parecemos. Hay muchos yos en tu online, aquella persona que nos ve online. El tú del domingo por la mañana, que ese es el que muchos de aquí solamente conozco, ¿sí? Después descubro que hay muchos tú del viernes a la noche, salir con las amigas o los amigos, o el tú del sábado de la discoteca. Ahora, no me hagas entrevistar a tu esposo o a tu esposa o con la persona que vives, ¿sí? Hay un tú que solo tú y ella conocen. Hay un tú que solamente tú conoces. Hay un tú que grita de día y de noche. Y es obvio que no te cortas con piedras, pero a veces te infliges dolor a ti mismo y no puedes detenerte. Hay un tú que no es de testimonio a los demás. Y has vivido cerca de las tumbas por mucho tiempo, ¿sí? Las tumbas de algunos son justamente un centro comercial, las compras online. Las tumbas de algunos son la pornografía en el móvil. Las tumbas de algunos es la adicción que si la nombráramos saldría de aquí corriendo. Y te sorprenderías cuán rápido corren los demonios hacia Jesús. Esos demonios corrieron hacia Jesús, se postraron y dijeron, no nos dejes irnos, no nos queremos irnos. Eran territoriales. Tenemos a esta gente atada, dice. Ahora ellos sabían que este hombre era importante para Jesús. Y ellos sabían que tendrían que abandonar la persona de la habitación de este hombre. Finalmente alguien fuerte había venido, ¿sí? Había aparecido para librar a este hombre, ¿sí? En la región de los Gadarenos. Porque intentaron hacer de todo para librarlo, pero no habían podido. Y recurrieron a todo, ¿sí? Y llegó Jesús para poder librar a ese hombre. Llegó Jesús, el Salvador, a este lugar hoy también para poderte traer libertad de lo que solo tú sabes, de lo que está escondido en tu corazón, del cambio de personalidad que tienes. Hoy estamos sobre la mayor, ¿sí?, potencia de poder que se llama Dios, ¿sí? Y lo que la ley no puede hacer, lo que tu trabajo no puede hacer, ni lo que cadenas pudieron hacer, la gracia hoy rompe cadenas. Amén.
¿Saben? Y ahora llegamos a la parte de los cerdos. Y me pregunto, ¿por qué los demonios querían entrar en los cerdos? Y entiendo, y lo dijimos antes, ¿no? Que el enemigo nunca cedería a territorio, ¿sí? Una vez que estableció terreno, él no quiere perderlo. Él no quiere que seas el primero en la familia. Él no quiere que estés bien contigo mismo. Él no quiere que tengas estabilidad emocional. Él no quiere él no quiere hacerte parar, de que corras de un lado al otro. No, cuanto más ocupado él te tenga, mejor va a ser. Si Él no quiere verte próspero, Él no quiere verte bien con tu esposo, con tu esposa, Él no quiere que tengas una buena relación con tus hijos, Él no quiere, lo que Él quiere es montar guardia en el área donde te tiene agarrado y no te quiere soltar. Los demonios son inteligentes y territoriales, saben cómo tener información, saben cómo cumplir su propósito, saben discernir lo que es valioso. Por eso Él te ataca. Saben, Jesús está aquí, la presencia de Dios está aquí en este lugar, ¿sí? Y Jesús le dice, deja a ir ese hombre, déjalo ir ahora, ¿sí? Pasé a través de la tormenta por ese hombre, por los rayos, por el agua. Pasé y me aguanté a Pedro tirando baldazos de agua fuera del barco, ¿sí? Pasé 2 horas en el mar de Galilea para encontrarme con este hombre, y este hombre es mío y me pertenece. Sí, sé que todos se han olvidado de este hombre, pero yo no. Déjame decirte algo. Ahora, si Jesús pasó la tormenta por este hombre, fue a la cruz por ti, ¿cuán valioso eres para Jesús? ¿Cuán valioso eres para Dios? ¿Saben? Y Jesús les dijo, está bien, pueden ir y a los cerdos, y pueden meterse en los cerdos, y los cerdos que hicieron fueron y se tiraron y se ahogaron. Escuchen esto. Ahora ellos sabían una cosa, que las personas de la región se preocupaban más por los cerdos que por ese hombre. Estos eran 2.000 cerdos. Esto representaba una parte importante de la cartera de los dueños de los cerdos. Era una región conocida como criaderos de cerdos. Sí, te pregunto nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que los demonios, en qué parte los demonios te están atacando en tu vida? ¿Dónde te están atacando? En lo que más valor tiene, en tu familia. Contábamos el testimonio de Carla. Con tu esposa, con tus hijos, en tu salud. Él sabe dónde tocarte, dónde más te duele. En tu economía, porque Él sabe que eres una persona controladora y si no tienes todo bajo control. Y aún usará gente para llegar y quitarte tu relación con Dios. Sentirán que han hablado mal de ti y estarás mal porque una persona de la iglesia ha hablado mal de ti. Y te preocuparás en limpiar tu nombre continuamente. Van a hacer cualquier cosa para separarte de la relación con Dios, ¿sí? ¿Y saben qué? Dice, y si llega a hacerte ofender, van a hacer lo que las personas hicieron, ¿sí? Enviar lejos a Jesús. Le pidieron a Jesús que se vaya, por favor. Vete, por favor. Vete lejos, ¿sí? Y van a querer enviar lejos a Jesús de tu vida, ¿sí? Van a hacer de todo para hacerte apartar de la relación con Dios. El diablo sabe dónde golpearte, sabe dónde están tus inseguridades, tu lista de reproducción, lo que tú dices de tú mismo. Él sabe todo de ti, conoce tus inclinaciones, tus perversiones. Él sabe lo que te avergüenza y te golpea. Ahí te atacará continuamente para que entres en ira. Él sabe cómo mantenerte atado y cómo no pudo quedarse dentro de los hombres. Los demonios entraron en los cerdos y mató a los cerdos para que enviaran lejos a Jesús. En la Biblia, en una parte dice que el diablo estaba yendo y viniendo de la tierra, ¿sí? Y que va Dios y le dice, he visto a tu siervo Job. Y Dios le dice, Job es un buen tipo duro, uno que me sirve de verdad.
uno que está al pie del cañón, uno que va los sábados al evangelismo, pase lo que pase. Job es un tipo duro. ¿Y qué le dice el diablo? El diablo le dice, sí, solo te sirve porque aún no he tocado en su rebaño, porque su familia está bien, porque su cuerpo está bien. Él te sirve por eso. El enemigo usará cualquier cosa para destruir tu fe. Y lo que él busca es hacer trizas tu relación con Dios. Él sabe exactamente dónde eres vulnerable. Él lo sabe. Donde sea que colocas lo más preciado, lo más valioso, Él lo sabe. Donde colocas tu atención a lo más precioso, a lo más valioso, a tus hijos, a tu trabajo, a tu esposa. Y Él lo va a tocar si le das chance o lugar. Esos cerdos al día de hoy valían 2 millones de euros, el valor actual. Y dijeron, si logro llegar a los cerdos y hacer que se ahoguen, las personas estarían asustadas y enviarían lejos a Jesús. Así que déjame adivinar, ¿dónde te atacó Jesús? ¿En lo más valioso? ¿En lo más preciado? Pero hoy tengo buenas noticias. Él ataca lo más valioso, lo más preciado, ¿sí?, de tu vida, porque tienes un gran propósito. Porque eres valioso para el Señor. Eres importante para Dios y Él quiere usarte. Eres importante para Dios y Él quiere usarte. Tienes una grande asignación. El diablo sabe más de tu destino que tú mismo. ¿Sí? Dios dijo que algunos de ustedes estaban rompiendo maldiciones generacionales que ni siquiera tú sabías. Y te has tenido que ser fuerte para seguir adelante. El Señor quiere que seas el primero. Quiere que seas el primero, que tomes su camino de verdad. Más allá de tus pruebas, más allá de tu tormenta. Él está en camino. Más allá de tus ataduras, de todo lo que te ata, más allá del lugar oscuro donde estés, Él viene a rescatarte y está en camino. Amén. Hoy es el día que Dios trae libertad a tu vida si lo crees. Saben, termina diciéndole algo que a mí me pareció súper bonito. Jesús al gadareno, no lo vamos a llamar más al endemoniado, al gadareno. Saben que Jesús iba por ahí reclutando discípulos, ¿no? Y todo el mundo le seguía, pero a él le dijo otra cosa. Él dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora quiero que pienses todo lo que el Señor ha hecho hasta hoy por ti. Yo ayer sentado pensaba, wow, yo a los 8 años me pisó un coche, no me pasó nada, el Señor me libró. Tremendo. ¿No? En enfermedades puedo decir, a los 9 apendicitis, peritonitis, sacaron la apendicitis, se le reventó el apéndice al doctor en la mano. O sea, está vivo de milagro. Y seguimos, ¿no? Quebraduras, caídas de techo, un montón. Yo era terrible, ¿sí? Tremendo. Puedo recordarme cada anécdota y cada cosa que el Señor me libró, ¿sí? Para que hoy yo pudiera estar aquí impartiendo una palabra. Y me imagino lo que el Señor ha hecho contigo. Si estás aquí no es por casualidad. Si estás vivo es para que cumplas el propósito de Dios. Si Él te salvó, es para que hoy cumplas el propósito de Dios en tu vida. Él te está llamando. Deja de darle terreno, de darle dominio al diablo. El Señor quiere, ¿sabes qué? Quiere que vayas a tu casa, a los tuyos, y que le cuentes las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
El hombre salió, dice, a visitar las 10 ciudades que habían alrededor de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Ayer íbamos predicando con los flyers y venía conmigo una chica Estrella, iba caminando y le decía, espera, quiero decirte algo, ¿sabes? El Señor, y yo me quedaba impactado de cómo predicaba esta chica. Estrella le decía, ¿sabes? El Señor me sacó de la depresión, me sacó de la ansiedad, quiero decirte que Él puede hacer lo mismo contigo, quiero invitarte a la iglesia, quiero decirte que Dios te ama. Y así deberíamos estar todos, porque el Señor a cada uno de nosotros nos dio libertad para poder estar aquí en este lugar, para poder proclamar la buena noticia del Señor a toda criatura. Y si hoy estás aquí, es porque el Señor te trajo y te hizo libre. Ahora me dices, no, sabes, yo en realidad no estoy pasando nada, estoy bien. Quiere decir que no le estás tocando las narices al diablo. Porque cuando realmente estás bajo la voluntad del Señor, cuando realmente estás en su camino, ¿sí? Se te ponen oposiciones. Ayer fue tremendo la cantidad de oposiciones que teníamos antes de salir a predicar, ¿no? Y dijimos, vamos a orar para que llegue el pastor, ¿qué está pasando? Sí, nos pusimos a orar, el pastor llegó, pudimos dar el curso de evangelismo y pudimos salir a las calles. El diablo no quiere que sirvas al Señor, Él no quiere. Él quiere que te mantengas tranquilito ahí, que estés tranquilo, darte una vida cómoda, pero el Señor no nos llamó a una vida cómoda. El Señor nos llamó a cumplir el propósito de Él. Y salir a predicar no es fácil. Yo llevaba jóvenes en mi coche, no voy a decir el nombre, llevaba jóvenes que le dolían la panza y decían, estoy nervioso, voy a salir a predicar. ¡Wow! ¿Qué pasa? Y todos estábamos así, porque íbamos a cumplir la voluntad del Señor. Y después que vimos el primer flyer, que dijimos, el Señor te bendiga, Dios te ama, ya el segundo fue más fácil. ¿Saben? Y el tercero fue aún mejor. Y el cuarto fue aún mejor. Y el quinto me súper llenó su gracia y su bondad, que quería ir y empezar a repartirles a todo el mundo. Y aunque me insultaron muchas veces y me dijeron que no, y para qué voy a hacer un cambio de vida si mejor quedarme como estoy, sí, pero yo me propuse en ser una bendición para aquel que recibía el flyer. ¿Sí? Decirle, no me están insultando a mí, yo no tengo nada que ver con esto, yo simplemente estoy haciendo la voluntad de aquel que me envió, ¿sí? A sanar a los afligidos, ¿sí? A sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Porque si Él lo hizo, nosotros lo haremos también. Amén. Gloria a Dios. Sí, a predicar la buena nueva del Señor, el año agradable, el año perfecto del Señor. Es a ello que el Señor nos mandó, no nos mandó a que estemos encadenados, no nos mandó, Él nos mandó a ser libres, a predicar su palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Con esto quiero terminar. El diablo tentará tocarte lo más valioso. ¿Saben que ayer yo podía pensar en un montón de cosas, ¿sí? Él tocó lo más preciado de mi vida, ¿sí? Cuando tocó mi padre, fue con el Señor, mi papá, tocó mi vida, lo más valioso de mi vida, ¿sí? Y aún nos mantenemos firmes, nos mantenemos firmes en el Señor, ¿sí? Ayer pensaba, ¿sí? Y pensaba en la vida de Carla, que teniendo su hija internada, ella vino igual y dijo, ¿para qué me voy a quedar en casa si está esa casa es la voluntad del Señor? Podemos tener días malos, ¿sí? Pero te quiero decir algo, hay una esperanza, hay una gracia, hay un amor, hay una perfección que viene de parte del Señor, y si te aferras a ello, nada te va a derribar. Si te aferras a la voluntad del Señor, nada te va a derrotar. Puedes pasar días malos, puedes pasar días grises, puedes pasar tormentas, pueden pasar un camión por encima, pero ¿sabes qué? Cristo está contigo.
Cristo está contigo. El otro día estaba llevando a Denise en el coche y casi tenemos un accidente por una distracción del otro coche. No fue mía, fue del otro coche. Y íbamos con Denise y con José y con Ángela, ¿sí? Y yo le digo, tranquilo chicos, igual si nos morimos nos vamos al cielo. Y todos me dicen, no pastor, no me quiero morir. No, claro que nadie se quiere morir, pero tenemos que tener la seguridad que nos vamos al cielo. Que cumplimos la voluntad del Señor, de que ya en esta tierra hicimos todo lo que teníamos que hacer, que de lo que el Señor nos había mandado. Y mi pregunta es, ¿a dónde te envió el Señor? ¿Qué te envió que tenés que hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué estás en este mundo? Ahora en tu trabajo Dios te llamó a ser luz, sé luz, sé de testimonio. En el lugar donde te encuentres, sé sal. No seas insípido. El diablo va a hacer de todo para que tu bendición no llegue a ti. Va a hacer de todo, pero justamente te tienes que mantener firme, confiado que el Señor llegará. Firme. El diablo tratará de matar tu relación con Dios, porque eres valioso para el propósito de Dios. Esto no se trata de ti y de tu bienestar, se trata de lo que Jesús hizo y de lo que Él quiere hacer para la salvación de la humanidad. Y cuando lo entiendas, todo tu entorno cambiará. Todo tu entorno cambiará. ¿Sabes por qué? Porque tu preeminencia, lo primero va a ser Cristo en tu vida. Y no te va a importar si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si llegas a fin de mes, porque Jesús cubre toda necesidad. Porque Jesús es lo primero. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. El antes y el después, Él lo es todo. Él cubre toda necesidad que pueda haber en ti. Ponelo a Dios en primer lugar. Sé valiente. Hoy su misericordia, le dice Jesús al Gadareno, le dice, ve y dile la misericordia que se te fue derramada a los tuyos. Y hoy la misericordia del Señor desciende sobre nuestras vidas y te trae sanidad, te trae libertad, te trae lo que estás esperando. Quiero decirte algo que muchas veces, te vas a sentir en una época de enamoramiento con el Señor, donde estoy en la gloria, dijo, estoy en la gloria. No, pero esas etapas existen y están muy bien, donde el Señor te enseña, te instruye, te dice lo que tenés que hacer, el Señor te manda y tú sí, amén. Pero hay etapas donde el Señor te pone a prueba para ver si eres un siervo aprobado de todo lo que Él te enseñó. Y es ahí donde tenemos que decir, Señor, yo voy a ser tu siervo aprobado, yo me voy a mantener firme, yo voy a hacer lo que sea necesario para mantenerme firme y predicar de tu misericordia e ir a todos lados a decirle lo que has hecho por mí. El Señor me sacó de la depresión, de la ansiedad, me curó. El Señor hizo esto, hizo aquello, restauró mi relación con mis hijos, restauró mi relación con mi esposa, restauró esto, restauró aquello. Tú tienes tu testimonio y tienes que contárselo al mundo. Tienes que contar lo que el Señor hizo por ti. Había momentos de mi vida que yo me pensé, bueno, ¿qué hizo el Señor por mí? No, si al final lo hice todo yo. No, hermano, claro que el Señor te va a dar las fuerzas para que puedas llegar a la completeza, ¿sí? A que puedas estar completo, ¿sí? A que puedas estar completo y llegar a tu bendición. Pero siempre por detrás de todas las cosas, en todas tus capacidades, va a estar el Señor. Pude firmar un contrato, gloria a Dios, qué bueno que soy buenísimo. No, el Señor te ayudó a firmar ese contrato. Conseguí el trabajo, soy re bueno en lo que hago. El Señor está detrás de cada cosa. Quiero decirte algo muy importante, el diablo no te pierde pisada. El diablo no te pierde pisada y él va a hacerte y te va a tentar hacerte caer una y otra vez en tus pensamientos, en tus actitudes. Él te tiene controlado. Dice que él anda como león rugiente. Y te quiero decir algo, en cualquier momento te va a atacar y te va a querer devorar. Ahora está en ti estar firme, parado y que el Señor pueda decir, probalo,
Probalo a mi Job, probalo, porque él es un tipo duro. Más allá de que le toques su vida en enfermedad, él va a cumplir, va a seguir amándome, tócalo. ¿Estás preparado para que el Señor le diga al diablo, tócalo? Tócalo en la salud, tócalo en las finanzas, tócalo en su actitud del día a día, tócalo con la esposa, tócalo ahí donde más le duele con los hijos, tócalo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás buscando del Señor día y noche? ¿Estás preparado? Tócalo ahí en donde más le duele, en sus deportes, tócale a la persona que tiene lejos, vas a ver cómo enseguida él igualmente va a correr a mis brazos y le voy a poder decir, siervo aprobado y fiel. Tócalo en las finanzas, vas a ver que no va a dejar ni de ofrendar ni de diezmar, porque yo soy su proveedor, porque todo lo que yo le doy, él me responde. Tócalo donde quieras, tócalo, porque yo sé quién es mi hijo. El Señor quiere tener esa relación contigo, conmigo. El Señor quiere que nos dejemos de pensar en nosotros mismos. Ayer el pastor que vino me decía, wow, José, eran 24. Yo decía, sí, éramos pocos en realidad. Y me dice, no, José, ¿sabés que en iglesias que voy van 10, van 5, van 7? Y la verdad, te quiero felicitar. Y yo, la verdad que me parecían pocas personas. Tendríamos que haber estado toda la iglesia ahí predicando el evangelio. Pero aún así, no me decepcioné, sino que, Señor, nosotros dimos lo mejor las personas que vinimos. ¿Sí? Dimos lo mejor, hicimos lo que mejor pudimos hacer, los que estábamos, porque fue para ti, no fue para el hombre. Amén. Y quiero decirte que Dios y sus misericordias se renuevan todas las mañanas, ¿sí? Así que si hoy hay áreas en tu vida donde tú dices, Señor, tú me conoces, tú sabes que no soy santo, sabes que me cuesta esta área, sabes que me cuesta refrenar mi lengua, sabes que me cuesta mi carácter, sabes que me cuesta entrar en aplicaciones y no hago más que comprar. Estoy hasta endeudado. No mire a la persona que tenés al lado, no la mire. Me gasté todo mi sueldo comprando cosas innecesarias. Hay gente que tiene ese tipo de debilidad, o no más que mirar pornografía. Estoy atado a la pornografía, estoy atado al vicio, estoy atado al cigarro, estoy atado a las adicciones, estoy atado a hablar continuamente mal en doble sentido. No hago más que no reflejar tu vida, Jesús. El domingo soy de una manera, el lunes soy de otra. El Señor nos llamó. El domingo pasado hablamos sobre ser imitadores, el anterior, ¿no? El domingo el anterior. Seguramente se recuerdan la prédica, total. Hablamos sobre ser imitadores y yo llegué a casa y a la tarde, después de ver el Inter, el partido, porque seguramente ustedes no ven fútbol, pero yo sí, fui a orar y le dije, Señor, quiero ser imitador tuyo. Y el Señor me dijo, no, yo no quiero que seas imitador, quiero que me entregues tu vida para que pueda fluir yo a través de ti. No quiero que seas imitador, no me imites, quiero que yo ser en tu vida. Los mayores encuentros personales los he tenido en mi furgoneta, diciéndole estas cosas al Señor. Quiero, Señor, predicar tu palabra, quiero esto, quiero lo otro. Y el Señor, muchas veces le digo, Señor, no haces más que probarme. Y me doy cuenta que cuanto más Él nos prueba, más somos aprobados en el carácter. ¿Saben por qué? Porque yo soy imperfecto y tengo un montón de errores, pero me doy cuenta en el momento y tengo un corazón enseñable para decir, Señor, me reprobaste esta vez, pero la próxima voy a ser aprobado. Te lo prometo, la próxima yo te prometo que de esta vez no pasa, que voy a ser aprobado. Arrepentimiento en hebreo, ¿sí? Quiere decir, me arrepiento, ¿sí? ¿Sí? Y gracias a la cruz de Jesús, vuelvo a la gracia. Gracias a la cruz de Jesús, vuelvo a la gracia. Volvemos a Él.
cuando nos arrepentimos a través de su gracia, a través de su muerte y su resurrección. Dios te llamó no para que estés atado, Dios te llamó no para que estés encadenado, Dios te llamó para que seas libre y que le cuentes tu libertad a todo el mundo. Amén. Deja de compararte con los discípulos. Sé realmente quién quiere Dios que seas. Deja de compararte y ver a tu hermano. Ay, porque vino tarde, llegó tarde, hizo esto, hizo al otro, no vino evangelismo, no hizo aquello. No, mírate tú, tu vida, y empecé a decirle: Señor, cámbiame por completo, hazme nuevo una y otra vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? ¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién le tengo que manifestar gracia? Quiero ser Cristo en esta tierra. ¿Saben? Hoy si hago esta pregunta, muchos van a poder levantar la mano y decir: ¿a cuántas personas le predicaste en este último tiempo? Qué lindo es que el pastor diga: ¿a cuántas personas le predicaste en este último tiempo? Y que pueda decir: ayer estuve en el evangelismo, estoy salvo, ¿no? Es que todos los días tendríamos que estar salvos de esta pregunta. Todos los días tendríamos que estar orgullosos de haber hablado a alguien del Señor, de haberle manifestado la vida de Cristo a través de nosotros. Y aún en la prueba, estar contentos y gloriosos de que el Señor está con nosotros. De que por más prueba difícil que estemos pasando, el Señor está ahí con nosotros. De que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, ¿sí? De que Él nos lleva a descansar a delicados pastos. ¿Hace cuánto que no vas a esos delicados pastos? En el único lugar donde vamos a encontrar esos delicados pastos va a ser en la presencia del Señor. Porque es Él quien nos conduce, solo no podemos ir. Es Él quien nos lleva. Nosotros somos las ovejas, es Él el pastor. Dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen, ¿no? Así que ve a tu habitación si estás en ansiedad, si estás en tribulación, si estás en tormenta, si estás en depresión. Ve a tu habitación, órale en secreto, que Él te llevará y te dirá: Jimena, ven a los delicados pastos. Quiero hacerte descansar un rato. Te mostraré y te revelaré cosas. Venid, ven. José, ven. Y así con cada uno de nosotros. Quiero hacerte descansar. Quiero llevarte lejos de lo que sientes, de lo que el mundo te está oprimiendo hoy. Quiero decirte que el Señor está pronto a escucharte. Él sabe lo que estás pasando y todas tus dificultades, todo lo que estás viviendo, Él lo sabe. Y hoy quiere hacerte libre. Hoy quiere hacerte libre. Llevarte a un lugar seguro, a un puerto seguro. Hoy Él quiere reprender, escuchen esto, la tormenta que tú no eres capaz de calmar. Porque dice que fue Él quien reprendió la tormenta. No fueron los discípulos. Jesús venía una y otra vez diciéndole a los discípulos: tengan fe, tengan fe, tengan fe, tengan fe. No se escondan como la luz se esconde cuando la pones debajo de una mesa. Tengan fe, tengan fe, tengan fe. Y cuando los pone a la prueba, dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué les falta fe? Si no hicimos más que hablar de fe y enseñarles de fe, no hice más que enseñarles sobre la fe. ¿Por qué tienen miedo? Y reprendió la tormenta y reprendió el mar y los vientos y todo se sometió a la voluntad de Cristo. Hasta los discípulos que dijeron: ¿quién es este que hasta aún el mar y el viento le obedecen? Ese es Dios, el Dios que gobierna tu vida, que gobierna mi vida, siempre y cuando le dejemos. Amén. Quiero saludarte a ti que me estás viendo por las redes sociales. Espero que esta palabra pueda haber sido de bendición para tu vida, que puedas tomarte un tiempo para orar, ¿sí? Para entregarle la vida, tu vida al Señor y para poder alcanzar a otros. Te saludo, que tengas un buen domingo. Amén.